Hubo una época en que la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos no era más que un suspiro, un velo invisible que se levantaba con el viento del otoño. Aquella frontera se desvanecía cada año durante una noche sagrada para los antiguos pueblos celtas, el Samhain. Mucho antes de que alguien pronunciara la palabra Halloween, los druidas, sacerdotes, sabios y guardianes de lo oculto, se reunían bajo los cielos oscuros de Irlanda, Escocia y parte de la actual Inglaterra. Era el final del verano y el comienzo del invierno, el momento en que la cosecha se había recogido y la tierra se preparaba para dormir, pero también era el tiempo del peligro, de la oscuridad creciente, cuando las almas de los muertos regresaban a visitar sus antiguos hogares. El Samhain marcaba el fin del ciclo de la vida y el inicio de otro. En su esencia, era una celebración de muerte y renacimiento. Los celtas creían que durante esa noche el velo entre los dos mundos, el de los vivos y el de los espíritus, se volvía tan delgado que los difuntos podían caminar entre los hombres. Algunos eran bienvenidos, antepasados queridos, protectores familiares, guardianes de la casa, pero otros no habían encontrado la paz. Por eso, los aldeanos encendían grandes hogueras en las colinas, visibles desde kilómetros de distancia. Llamaban a estos fuegos los fuegos de Samhain, y se decía que su luz ahuyentaba a los espíritus malignos que vagaban entre las sombras. En las aldeas más apartadas los druidas dirigían ceremonias secretas, recitando antiguos cánticos para mantener el equilibrio entre ambos mundos. Los hombres y mujeres ofrecían parte de su cosecha como tributo a los espíritus. Dejaban comida frente a las puertas, esperando aplacar a las almas errantes que buscaban venganza o compañía. Era una noche en la que nadie salía sin máscara. Las máscaras, hechas de hueso, madera o piel de animal, servían para confundir a los espíritus y hacerles creer que los vivos eran uno de los suyos. Así nació, sin saberlo, la primera tradición del disfraz. Para los druidas, Samhain no era una simple fiesta, era un portal, un punto en el tiempo en el que el universo se equilibraba. Ellos creían que el alma del hombre no moría, sino que renacía en otro cuerpo. El fuego de esa noche simbolizaba ese ciclo eterno: morir para renacer, arder para iluminar la oscuridad. Pero no todo era sagrado ni pacífico. Las leyendas hablaban de entidades que cruzaban desde el otro lado, criaturas sin nombre que no pertenecían ni al mundo de los vivos ni al de los muertos. Algunos las llamaban Aosí, los espíritus de los montículos, antepasados divinos y caprichosos. Otros, en cambio, las temían como si fueran demonios. Se decía que si alguien se atrevía a caminar solo por los caminos esa noche, podía encontrarse con una figura alta, vestida de sombras, que ofrecía un trato a cambio del alma. Era el precio de cruzar el umbral. A medianoche, cuando los fuegos ardían con más fuerza, los druidas apagaban todas las llamas de las casas. Todo el pueblo quedaba sumido en completa oscuridad. Luego encendían un nuevo fuego sagrado, y de él tomaban brasas para encender los hogares otra vez. Este fuego no solo traía luz, purificaba y protegía durante todo el invierno. En la mañana siguiente, el mundo amanecía más frío, más silencioso, pero también más puro. Los aldeanos creían que, si habían respetado las costumbres, el año siguiente les traería abundancia. Si no, la cosecha moriría y los espíritus los castigarían. El Samhain, con su mezcla de vida, muerte y misterio, sobrevivió durante siglos. Pero el mundo cambiaría. Los dioses serían reemplazados, los templos caerían, y los druidas desaparecerían en la niebla del tiempo. Aún así, su noche sagrada jamás se extinguió, porque hay celebraciones que no pertenecen solo a una cultura, sino al alma misma del ser humano. Y aunque los nombres cambien, el fuego sigue ardiendo. El Samhain sería recordado, deformado y renombrado, pero su esencia, la unión entre lo vivo y lo muerto, continuaría viajando a través de los siglos, tomando una nueva forma. Una forma que más tarde el mundo conocería como Halloween. A medida que las generaciones pasaban,
El Samhain continuó marcando el fin del año celta y el inicio del invierno. Era una frontera simbólica y espiritual. En aquellos días, cuando el sol se ocultaba temprano y la neblina se extendía por los campos, los aldeanos sabían que no solo el frío regresaba, también los muertos. En las tierras altas de Irlanda, los druidas aún mantenían viva la antigua costumbre. Se reunían en los cruces de caminos o en lo alto de los montículos sagrados. Allí, bajo la mirada de la luna, trazaban círculos de piedra y encendían un fuego que no debía apagarse hasta el amanecer. Se decía que ese fuego provenía del mundo de los dioses y que su resplandor protegía a los vivos del caos. Los campesinos acudían con antorchas apagadas, esperando el momento en que los druidas, tras invocar a los espíritus de la naturaleza, encendieran el gran fuego de Samhain. Luego, cada familia encendía su antorcha con una chispa de aquel fuego y la llevaba a casa. Era un símbolo, el fuego del más allá, trasladado al mundo de los hombres. Pero los rituales no eran solo para protegerse, también eran para honrar a los muertos. Los hogares dejaban la puerta entreabierta, y sobre la mesa, un plato de comida para aquellos que habían partido. Algunos colocaban sillas vacías alrededor del fuego, creyendo que los ancestros se sentarían junto a ellos una vez más. Aquella noche, los vivos compartían el pan con los fantasmas. Entre los relatos más antiguos se contaba que el aire de esa noche tenía voz. En los bosques, el viento silbaba nombres. En los ríos, las sombras se movían como si nadaran almas invisibles. Los animales actuaban de forma extraña, los perros gemían mirando a la oscuridad, y las llamas del fuego se volvían azules, signo de que un espíritu pasaba cerca. Para los druidas todo era parte del ciclo natural, muerte y renacimiento, luz y sombra. El Samhain no era motivo de terror, sino de respeto, pero entre el pueblo común, el miedo comenzaba a crecer. Los años trajeron guerras, hambrunas y supersticiones. Algunos empezaron a creer que las almas de los condenados regresaban esa noche buscando venganza. Fue entonces cuando nacieron las historias más oscuras. En las aldeas más pequeñas la gente hablaba de pactos con el más allá. Se decía que algunos, desesperados por sobrevivir al invierno, hacían ofrendas no a los dioses, sino a criaturas del otro lado, espíritus sin rostro, sombras antiguas que prometían prosperidad a cambio de obediencia. En los valles estas leyendas se mezclaron con las del Caballero del Otoño, una figura cubierta de hojas marchitas que montaba un caballo negro. Según los ancianos, aparecía entre la niebla para cobrar las deudas espirituales del año. Si un alma había mentido, traicionado o maldecido a alguien, él venía a buscarla. Con el tiempo, las hogueras de Samhain comenzaron a tomar un nuevo significado. Ya no eran solo rituales de agradecimiento o protección, sino barreras contra lo desconocido. La gente las llamaba los fuegos del más allá. Encender una hoguera en Samhain era una forma de decirle a la oscuridad: aquí estamos, aún vivos. No nos olvides, pero tampoco nos lleves. El color anaranjado del fuego iluminaba los rostros pintados de los aldeanos, mientras las sombras danzaban en los árboles. Las máscaras se volvieron más elaboradas, hechas con cráneos de animales, ceniza y pigmentos naturales. Cada disfraz representaba una criatura espiritual, un lobo, un cuervo, un espíritu del bosque, y aunque su intención era confundir a los fantasmas, poco a poco, aquello se transformó en una celebración, una fiesta dentro de la noche del miedo. El Samhain comenzó a parecerse menos a un rito y más a una costumbre compartida. Las familias contaban historias junto al fuego, bebían hidromiel, reían para ahuyentar el miedo. Sin saberlo, estaban creando una tradición que siglos después se transformaría en lo que hoy se conoce como Halloween. Pero el cambio verdadero aún estaba lejos, porque la historia del Samhain no se detuvo allí. Con la llegada del Imperio Romano, nuevos dioses y nuevas fiestas llegaron a las Islas Británicas. Los pueblos fueron conquistados, los druidas perseguidos, los templos destruidos. Pero el fuego nunca se extinguió.
De hecho, el fuego se mezcló con otro, el de Roma. Y de esa unión, de ese cruce de culturas, nacería el siguiente capítulo de la historia, cuando los dioses antiguos cedieron su lugar a los santos y los demonios del cristianismo, porque el Samhain no moriría, solo cambiaría de nombre, y en su nueva forma, el fuego del más allá seguiría ardiendo, bajo un nuevo cielo. El fuego de Samhain seguía ardiendo, pero el mundo alrededor comenzaba a cambiar. Los celtas, que durante siglos habían dominado los bosques y colinas del norte, comenzaron a sentir el peso de un poder nuevo que avanzaba desde el sur. Roma. Los estandartes del imperio se extendían como un amanecer de hierro y piedra, donde antes había aldeas y templos druidas, ahora se levantaban carreteras, murallas y fortificaciones. Las legiones traían consigo no solo espadas, sino dioses, y con los dioses, sus propias celebraciones. Al llegar a Britania, los romanos encontraron las tierras envueltas en las costumbres del Samhain. Aquella idea de que los muertos cruzaban el velo no les resultó del todo ajena. Ellos mismos tenían sus propios días para honrar a los difuntos, como la Feralia, celebrada a finales de febrero, donde se dejaban ofrendas de vino y pan sobre las tumbas. También tenían la Pomona, una fiesta dedicada a la diosa de los árboles frutales y las cosechas. Con el paso de los años, las fronteras entre las tradiciones comenzaron a difuminarse. Los pueblos celtas adoptaron algunos dioses romanos, y los romanos, fascinados por los mitos locales, incorporaron leyendas del norte a sus creencias. Pomona, la diosa de los frutos, se convirtió en símbolo del final de la cosecha. Su emblema era una manzana y se decía que morderla traía buena fortuna. Esa simple imagen sobreviviría siglos más tarde como uno de los juegos más antiguos del Halloween moderno. Bob for Apples, el juego de atrapar manzanas con la boca. Pero más allá de las fiestas, Roma trajo algo más poderoso: la organización. El tiempo se dividió en calendarios, los rituales fueron regulados, y las antiguas hogueras comenzaron a mezclarse con celebraciones más civiles. El Samhain se transformó en algo nuevo, una mezcla de lo terrenal y lo divino, lo pagano y lo imperial. Las aldeas encendían hogueras como antes, pero ahora lo hacían junto a festivales que honraban a Pomona o a los espíritus familiares romanos. Aún así, algo resistía. Los druidas continuaban practicando sus ritos en secreto. En las noches más oscuras, se reunían lejos de las villas romanas entre los bosques, donde las sombras eran más densas y el viento seguía hablando con voz antigua. Decían que los romanos no podían comprender el verdadero sentido del Samhain, porque no creían en el velo. Para ellos los muertos estaban en el pasado. Para los celtas, estaban aquí, ahora, esperando ser escuchados. Pero Roma tenía su propia forma de vencer a los antiguos dioses. No necesitaba destruirlos, solo absorbía sus símbolos. Así ocurrió cuando el imperio, ahora cristianizado, comenzó a extender la fe en Cristo por las mismas tierras que antes pertenecieron a los druidas. Los ídolos fueron derribados, los altares profanados, los bosques declarados impuros. A los ojos de la nueva religión, los dioses antiguos no eran más que demonios disfrazados. Y el Samhain, aquel tiempo sagrado donde los vivos y los muertos se encontraban, fue tachado de blasfemia. Sin embargo, lo curioso del espíritu humano es que las tradiciones no mueren, mutan. Por más que la cruz reemplazara a los círculos de piedra, la gente seguía encendiendo hogueras cada otoño. Seguía dejando comida para los muertos, seguía usando máscaras. Solo cambiaban las palabras. Donde antes decían espíritus, ahora decían ánimas. Donde hablaban de dioses, ahora hablaban de santos. Los monjes que llegaron a evangelizar las tierras del norte descubrieron pronto que la fe no se imponía solo con rezos. Así que, en lugar de erradicar las fiestas paganas, las adaptaron. Tomaron el Samhain, lo envolvieron en símbolos cristianos y le dieron un nuevo propósito. De ese intento de transformación nacería algo que marcaría a Europa durante siglos: el Día de Todos los Santos. Pero todavía faltaba tiempo. Roma caería, los druidas desaparecerían,
Los templos se convertirían en iglesias, y el fuego de Samhain seguiría viajando bajo otros nombres, a veces como un rumor en las aldeas, a veces como un recuerdo en las leyendas contadas junto al fuego. Y en cada chispa, en cada historia, la vieja idea permanecía. Una noche al año en la que el velo se adelgaza y los mundos se tocan. Esa idea sobrevivió a los imperios, a los reyes, a los santos. Y cuando el cristianismo finalmente tomó el control de Europa, no logró apagar ese fuego, solo lo disfrazó con nuevas vestiduras. Porque Halloween, aunque aún no tenía nombre, ya existía. Vivía en la memoria de los pueblos, en los mitos de las montañas, en el miedo dulce de una noche eterna. La historia continuaría, y el siguiente paso en la oscuridad lo daría la propia iglesia. El tiempo pasó como un río silencioso, arrastrando los restos del viejo mundo. Roma había caído, y con ella, los templos paganos que habían dominado la tierra. Pero entre las ruinas del imperio, una nueva fuerza se alzaba, una que no portaba espadas de hierro, sino cruces. El cristianismo se expandía como un amanecer inevitable. Durante siglos, las antiguas tradiciones celtas sobrevivieron ocultas entre montañas y aldeas, como brasas cubiertas de ceniza. Pero la Iglesia, con su poder creciente, buscaba apagar todo rastro de idolatría. Los dioses antiguos eran considerados demonios, los ritos del Samhain, obra de la oscuridad. Sin embargo, había un problema. La gente se negaba a olvidar. Los sacerdotes sabían que prohibir una tradición tan arraigada no funcionaría. Los campesinos seguían encendiendo hogueras cada 31 de octubre, seguían dejando ofrendas a los muertos, seguían contando historias bajo la luna. Así que la Iglesia decidió hacer algo más astuto: transformarla. En el siglo VII, el Papa Bonifacio IV instituyó el Día de Todos los Mártires, una jornada para honrar a quienes habían muerto por la fe. Pero fue el Papa Gregorio III, un siglo después, quien dio el siguiente paso. Amplió la conmemoración a todos los santos, conocidos o no, y fijó la fecha el 1 de noviembre. El propósito era claro: reemplazar al Samhain. Si los paganos celebraban a los muertos, entonces los cristianos honrarían a los santos y mártires. Era el mismo día, solo que con un nuevo significado. El cambio no fue inmediato, pero funcionó con el tiempo. La noche anterior, la del 31 de octubre, comenzó a llamarse All Hallows Eve, la víspera de Todos los Santos. Con los años, las lenguas europeas deformarían ese nombre hasta convertirlo en lo que hoy conocemos como Halloween. Pero aunque la Iglesia había logrado bautizar la fecha, no pudo borrar su esencia. Los aldeanos seguían creyendo que esa noche, el velo entre el mundo de los vivos y los muertos se hacía delgado. Las oraciones por los santos convivían con susurros sobre espíritus errantes. Los rezos en las iglesias competían con las hogueras en los campos. La fe y el miedo, el cielo y la tierra, seguían entrelazados. En Irlanda y Escocia, surgieron nuevas costumbres que mezclaban ambas tradiciones. Los jóvenes recorrían los pueblos pidiendo pan o frutas a cambio de rezar por las almas del purgatorio. A esto se le llamó souling. Con el tiempo, esos rezos se volvieron bromas. Las plegarias se transformaron en canciones, y los panes en dulces. Así, Trick or Treat comenzó a nacer en sus primeras formas, muchos siglos antes de llegar a América. Pero aún en los monasterios, algunos monjes miraban con recelo estas prácticas. Para ellos el Samhain seguía vivo, disfrazado bajo nombres cristianos. Y en cierta forma, tenían razón. En las noches más oscuras, las aldeas seguían encendiendo hogueras en los cerros, para guiar a las almas perdidas hacia la luz. Los niños se disfrazaban con máscaras hechas de madera, creyendo que los espíritus no los reconocerían. Los hogares colocaban velas en las ventanas y en las granjas, los campesinos trazaban cruces con ceniza sobre las puertas. Todo era devoción, pero también precaución, porque nadie quería que un alma en pena entrara por error. El Día de Todos los Santos unificó Europa bajo una misma fecha, pero no bajo una misma creencia.
Mientras en las iglesias se cantaban himnos por los mártires, en las aldeas se escuchaban historias de espectros que caminaban al amanecer. Los vivos seguían temiendo a los muertos, aunque ahora lo hicieran con una cruz en la mano. Los monjes que viajaron a las tierras celtas registraron relatos extraños, luces que flotaban en los pantanos, sombras que se arrastraban sobre los ríos, animales que hablaban durante la noche de los santos, y en el fondo, sabían que esas historias eran antiguas, mucho más viejas que el cristianismo. Eran los ecos del Samhain, todavía vivos, todavía recordados. Así, lo pagano y lo cristiano se mezclaron. El día de Todos los Santos y la Noche de los Muertos comenzaron a coexistir. Dos nombres para la misma sensación, la idea de que, una vez al año, los muertos regresan. Pero la historia aún no terminaba, porque mientras Europa se cubría de monasterios y rezos, el miedo seguía viajando por caminos invisibles. En los siglos siguientes, el folclore medieval traería de vuelta las leyendas más oscuras: fantasmas, demonios, apariciones, maldiciones. La Iglesia había intentado purificar la noche, pero sin saberlo, le dio un nuevo poder. Y en esa mezcla de santos y sombras, nacería el Halloween que conocemos, un espejo de la humanidad, donde la fe, el miedo y la memoria bailan en la misma hoguera. La Edad Media cubrió a Europa con un manto de sombras. Las aldeas se encerraban al caer la noche, los caminos se volvían inseguros, y las campanas de las iglesias eran el único sonido que recordaba al hombre su fragilidad. En aquel tiempo, la muerte no era una idea distante, estaba en todas partes, en la peste, en las guerras, en los inviernos crueles, y con ella, regresó el miedo ancestral al más allá. Las viejas tradiciones del Samhain habían sobrevivido al paso de los siglos, escondidas bajo plegarias cristianas. Pero en el corazón de la gente, todavía ardía la creencia de que cada otoño, el velo entre el mundo de los vivos y los muertos se hacía delgado. Solo que ahora, esos muertos tenían nuevos nombres: ánimas. Cada año, cuando el calendario marcaba los días de todos los santos y de los fieles difuntos, los pueblos se transformaban. Las calles quedaban vacías, las velas iluminaban las ventanas, y las campanas tocaban sin descanso, una por cada alma que esperaba la salvación. Los campesinos decían que, si una campana no sonaba por ti, tu espíritu vagaría eternamente. En esos días, surgió una costumbre conocida como la Noche de Ánimas. Era una vigilia que se extendía desde el 31 de octubre hasta el amanecer del 2 de noviembre. Las familias rezaban frente a altares cubiertos con pan, flores secas y figuras de cera. Afuera, en los caminos, se veían procesiones de monjes con antorchas, caminando en silencio, recitando salmos por las almas del purgatorio. Pero no todos los cantos eran santos. En muchas aldeas, la gente creía que, durante esa noche, las almas regresaban a visitar sus hogares. Algunas eran pacíficas, buscando calor o compañía. Otras, en cambio, venían llenas de rencor. Para protegerse, los aldeanos dejaban comida en la puerta: pan, miel o leche, para apaciguar a los muertos. Quien no lo hacía, se arriesgaba a escuchar 3 golpes en la ventana al caer la medianoche. 3 golpes, siempre 3. El presagio de que un alma reclamaba lo que se le debía. De esas costumbres nació una práctica que todavía sobrevive: el soul cake. Eran pequeños panes redondos marcados con una cruz que se ofrecían a los visitantes a cambio de oraciones por los difuntos del hogar. Los niños y los pobres iban de casa en casa, tocando las puertas y diciendo: «una torta por un alma». Así, las oraciones se mezclaban con los dulces, y la religión con la superstición. El eco de aquel intercambio se mantiene vivo en cada dulce o truco moderno. Las iglesias, por su parte, intentaron mantener el orden espiritual. Se celebraban misas a medianoche, se recitaban letanías interminables y se encendían velas benditas para guiar a las almas hacia el descanso. Pero fuera de las murallas, lejos del sonido de los rezos, otra clase de ritos seguían realizándose. En los bosques, en lo alto de las colinas, grupos de aldeanos encendían hogueras
igual que en los antiguos tiempos celtas, no para adorar a los dioses, sino para mantener alejados a los espectros. El fuego era la barrera entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Las llamas crepitaban, las sombras danzaban, y algunos juraban ver figuras humanas moviéndose entre el humo. Son los que no fueron recordados, decían los ancianos, las ánimas olvidadas. En las regiones del este de Europa, la creencia adquirió un tono aún más oscuro. Se decía que no todas las almas volvían con paz. Algunas regresaban convertidas en apariciones, en cuerpos marchitos que no encontraban reposo. Eran los no muertos, condenados a vagar por las aldeas hasta que alguien cumpliera su última voluntad. A veces, su castigo era tan largo que olvidaban quiénes fueron, y solo recordaban el hambre. Estas historias se propagaron como el fuego en la paja. Los campesinos hablaban de espectros que se llevaban a los viajeros, de monjes que caminaban sin rostro, de campanas que sonaban solas. Y aunque la iglesia intentó sofocar tales relatos, lo cierto es que fueron los monjes quienes los escribieron en los códices medievales. Tal vez por miedo, tal vez por devoción, pero con cada palabra, los fantasmas ganaban más forma. En España, Francia y las Islas Británicas, las costumbres se adaptaron, los cementerios se llenaban de luces, las familias dejaban velas encendidas para guiar a las almas hacia su tumba, las campanas tocaban toda la noche, y los niños, cubiertos con sábanas blancas, corrían entre las tumbas haciendo travesuras. Lo llamaban la procesión de las ánimas. Y aunque se suponía que era una broma, nadie se atrevía a mirar por detrás. Por si acaso, uno de esos niños no llevaba máscara. Así, la noche de ánimas se convirtió en un espejo de Europa medieval, una mezcla de rezos, miedo y esperanza. Una noche donde los vivos honraban a los muertos, pero también les temían. Y en ese equilibrio entre la fe y el horror, Halloween seguía creciendo, cambiando de forma, adoptando nuevos símbolos, pero conservando el mismo corazón. La certeza de que el velo entre ambos mundos puede romperse, aunque sea por una sola noche. Los siglos siguientes traerían guerras, reformas religiosas y nuevos mundos por descubrir, y con ellos el fuego de Samhain cruzaría el mar, viajando con los hombres que huían del hambre y la persecución. El viejo miedo, vestido ahora de tradición, encontraría un nuevo hogar al otro lado del océano. Y allí, en tierras desconocidas, bajo un cielo distinto, Halloween renacería. Con el paso de los siglos, los ecos del antiguo Samhain se fundieron con las nuevas tradiciones impuestas por la Iglesia. Pero en los pueblos rurales, en los rincones donde la fe antigua se negaba a morir, las viejas costumbres persistían, disfrazadas bajo nombres cristianos o escondidas en los rituales del campo. Y así, mientras en los templos se hablaba de santos y mártires, en las aldeas todavía se encendían hogueras para guiar a los espíritus errantes. La frontera entre lo pagano y lo sagrado se volvió difusa, casi invisible. Durante los primeros siglos del cristianismo en Europa, el miedo a lo desconocido convivía con la devoción. Los campesinos seguían dejando ofrendas en las puertas, no ya por los dioses celtas, sino por las almas del purgatorio. Aquellas prácticas, nacidas del temor ancestral a la oscuridad y la muerte, evolucionaron en silenciosa armonía con la nueva religión. Era una época en la que el mundo parecía lleno de presencias invisibles, donde cada sombra podía esconder un alma en pena, y cada ráfaga de viento podía ser el susurro de los antiguos espíritus. En Irlanda, Escocia y Gales, los monjes observaron que muchos fieles seguían celebrando las antiguas fiestas en torno al 31 de octubre. Para integrarlas, decidieron transformarlas. Fue así como, hacia el siglo VIII, el Papa Gregorio III trasladó la festividad de Todos los Santos al 1 de noviembre, y más tarde, el Papa Gregorio IV la estableció para toda la cristiandad. El 31 de octubre, víspera del día sagrado, comenzó a llamarse All Hallows Eve, la víspera de Todos los Santos, que con el tiempo se convertiría en la palabra que hoy conocemos, Halloween. Sin embargo, esa fusión no borró del todo la esencia del Samhain.
En el corazón de los campesinos persistía la idea de que aquella noche el velo entre los vivos y los muertos se hacía delgado. En muchos pueblos se contaba que los difuntos regresaban, no para asustar, sino para visitar sus hogares una vez más. Las familias dejaban un plato de comida en la mesa y una vela encendida junto a la ventana, para que las almas encontraran el camino de regreso. Era un gesto de respeto, un puente de luz entre los dos mundos. Pero no todos los espíritus eran bienvenidos. También se decía que criaturas oscuras merodeaban durante esa noche. Hadas vengativas, demonios burlones y almas condenadas que no encontraban descanso. Para protegerse, la gente comenzó a disfrazarse, usando máscaras grotescas y ropas viejas con la esperanza de confundirse con ellos. De esta forma, el disfraz nació como un escudo, una manera de pasar inadvertido entre los fantasmas que cruzaban la tierra. En las aldeas más apartadas, los niños iban de casa en casa pidiendo ofrendas para las almas. No pedían dulces, sino pan y frutas, a cambio de rezos por los muertos. A esa costumbre se le llamó souling, y sería la raíz del moderno trick or treat. Las risas y el temor se entrelazaban en un mismo ritual, una danza entre lo sagrado y lo profano, entre el recuerdo y el miedo. Con el paso de los siglos, las costumbres de Irlanda y Escocia cruzarían el océano junto a los inmigrantes que buscaban un nuevo comienzo en América. Pero incluso antes de llegar allí, Europa ya había comenzado a darle a Halloween una nueva forma, menos mística, más festiva. La Edad Media trajo consigo supersticiones, cuentos de brujas y relatos de apariciones. Las hogueras siguieron ardiendo, ahora no solo para los espíritus, sino también para espantar a las fuerzas del mal. En algunos pueblos se tallaban figuras grotescas en nabos, iluminadas desde dentro con una vela. Esos jack-o'-lanterns primitivos representaban almas perdidas o espíritus que vagaban por los caminos. Con el tiempo, cuando los inmigrantes llegaron a América, descubrieron una fruta mucho más grande y fácil de tallar, la calabaza. Así nació uno de los símbolos más universales del Halloween moderno. Pero mientras las fiestas evolucionaban, el significado original seguía oculto en el fondo de la tradición. La eterna conexión entre los vivos y los muertos, entre la memoria y el olvido. Porque más allá de los disfraces y los dulces, Halloween siempre fue una noche de respeto, de miedo y de recuerdo. Una noche en la que los hombres reconocían su fragilidad ante el misterio del más allá. Y así, entre rezos y máscaras, entre plegarias y carcajadas, el velo entre los mundos seguía alzándose cada año, invisible, silencioso, inquebrantable. La humanidad, sin saberlo, mantenía viva una de las fiestas más antiguas y poderosas de su historia, el eco eterno del Samhain bajo un nuevo nombre. Cuando los barcos zarpaban desde Irlanda y Escocia hacia América en el siglo XIX, no solo llevaban hombres, mujeres y niños, también llevaban costumbres, leyendas y recuerdos. Entre esos recuerdos, viajaba una tradición nacida en la oscuridad de los campos, una fiesta que hablaba de muerte, espíritus y fuego. Halloween cruzó el Atlántico en silencio, oculto entre las maletas de los inmigrantes, como una llama que se negaba a apagarse. Las tierras del Nuevo Mundo eran distintas, más amplias, menos viejas. Allí no había castillos cubiertos de niebla ni colinas que guardaran túmulos antiguos. Pero había algo que sí compartía con Europa: el miedo a lo desconocido. En las noches sin luna, los colonos escuchaban los aullidos del viento sobre los campos de maíz y creían escuchar voces. Las viejas supersticiones encontraron un hogar nuevo entre bosques que parecían no tener fin. Durante el siglo XIX, Halloween era una tradición discreta. No había luces, ni fiestas, ni disfraces elaborados. Era más bien una celebración rural, una noche de historias contadas junto al fuego, de bromas pesadas y pequeños sustos. Los niños tallaban nabos o calabazas, colocaban velas dentro y las dejaban frente a las casas para ahuyentar a los malos espíritus. A veces los jóvenes salían a recorrer las calles tocando puertas y cantando viejas tonadas celtas a cambio de comida o bebida. Era una costumbre humilde, casi familiar,
pero llena de simbolismo. Con el tiempo, la mezcla de culturas en Norteamérica hizo que Halloween comenzara a transformarse. En algunas regiones se mezcló con el Día de Todos los Santos, en otras con el Día de los Difuntos, traído por los inmigrantes católicos. Cada comunidad le daba su propio matiz. Los irlandeses recordaban el Samhain, los alemanes encendían velas por los muertos, y los mexicanos hablaban del retorno de las almas en el Día de Muertos. Las tradiciones empezaron a rozarse, a mezclarse, a tomar una nueva forma, una que pronto se expandiría más allá de lo que nadie imaginó. En los periódicos del siglo XIX ya se mencionaban pequeños festivales de All Hallows Eve en Nueva Inglaterra. Las ciudades comenzaban a adaptarse a esta fiesta rural y las costumbres tomaban un tono más social. Los jóvenes organizaban juegos para adivinar el futuro, una herencia de las antiguas prácticas paganas, mientras los adultos preparaban dulces y pasteles. La superstición empezó a volverse entretenimiento. Pero detrás de esa transición había algo más profundo: la necesidad humana de mantener viva la conexión con lo invisible. Aunque la Iglesia intentó moderar la celebración, no pudo borrar su esencia. Halloween seguía siendo una noche especial, una noche en la que los límites se desdibujaban. El fuego y la oscuridad continuaban representando lo mismo que en el viejo mundo: la lucha eterna entre la vida y la muerte. Con la llegada del siglo XX, Estados Unidos comenzó a cambiar. Las ciudades crecieron, las industrias se multiplicaron y la modernidad comenzó a sustituir los mitos. Sin embargo, Halloween sobrevivió, adaptándose a los nuevos tiempos. Ya no se hablaba de espíritus ni de ofrendas, sino de bromas y juegos. Los disfraces, antes usados para protegerse de los fantasmas, se convirtieron en una oportunidad para la diversión. Las máscaras dejaron de ser escudos y se transformaron en símbolos de creatividad. Durante los años 20 y 30, las escuelas y los barrios comenzaron a organizar fiestas de Halloween. Se decoraban los salones con calabazas, fantasmas y murciélagos de papel. Los niños competían por el mejor disfraz y las familias compartían dulces caseros. Fue en esa época cuando surgió el trick or treat, el famoso dulce o travesura, inspirado en la antigua costumbre del souling europeo. Ahora, los pequeños no pedían comida para las almas del purgatorio, sino caramelos por diversión. La Segunda Guerra Mundial interrumpió temporalmente las celebraciones, pero al finalizar el conflicto, Halloween regresó con más fuerza que nunca. En los años 50 y 60, los medios de comunicación, cine, televisión y revistas, transformaron la fiesta en un fenómeno cultural. Las historias de fantasmas, monstruos y brujas se convirtieron en el corazón de una celebración que empezaba a dejar atrás sus raíces espirituales para abrazar el espectáculo. Hollywood tomó el relevo del fuego celta. El miedo, que antes pertenecía al campo y al ritual, se volvió entretenimiento. Las películas de terror de los años 70 y 80 convirtieron Halloween en un símbolo de misterio y adrenalina. El rostro del Jack-o'-lantern dejó de ser una advertencia para convertirse en un emblema global, el ícono sonriente de una noche donde el miedo se disfruta. Sin embargo, entre luces naranjas y máscaras de plástico, algo de la vieja magia aún persistía. Las historias contadas en voz baja, las sombras proyectadas por una vela, el sonido del viento entre las ramas, seguían recordando que esa noche, como hace miles de años, era una frontera, una línea invisible entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Y aunque la modernidad la vistiera de fiesta, Halloween seguía siendo lo mismo que fue desde el principio. Una noche para recordar lo que tememos, lo que amamos y lo que hemos perdido. Con el paso del tiempo, Halloween dejó de ser solo una tradición de los pueblos anglosajones. La globalización, el cine y la fascinación humana por el misterio hicieron que esa noche de máscaras y sombras cruzara fronteras. A mediados del siglo XX, la imagen de las calabazas talladas, los disfraces y los dulces comenzó a extenderse desde Estados Unidos hacia Europa, América Latina y el resto del mundo. El 31 de octubre se convirtió en una fecha universal,
donde el miedo se disfrazaba de diversión y la oscuridad se encendía con luces de neón. En los años 80 y 90, Halloween ya era una celebración masiva. Las tiendas vendían disfraces semanas antes, los programas de televisión hacían especiales temáticos, y las películas de terror se estrenaban cada octubre, como si el miedo fuera parte del calendario. Pero, detrás de toda esa mercadotecnia, aún latía un eco antiguo. Uno que recordaba a los hombres que no siempre celebraron por diversión, sino por respeto, por temor, por creencia. Un eco que venía de los campos de Irlanda, donde las hogueras del Samhain seguían ardiendo en la memoria del tiempo. En América Latina, Halloween no tardó en mezclarse con tradiciones locales. En México, por ejemplo, la fiesta coincidía con una de las celebraciones más profundas y simbólicas, el Día de Muertos. Al principio ambas parecían contrarias, una colorida y espiritual, la otra oscura y lúdica, pero con los años encontraron un punto de unión. Ambas compartían una misma raíz, el reconocimiento de la muerte como parte de la vida. El 31 de octubre comenzó a marcar el inicio de los días dedicados a los difuntos, y en muchos hogares, los altares y las calabazas convivían como dos lenguajes distintos para hablar del mismo misterio. En Europa, Halloween retomó fuerza en países que alguna vez lo habían olvidado. En Irlanda y Escocia, las viejas costumbres regresaron con orgullo. En Francia, Alemania y España, las generaciones jóvenes lo adoptaron como una forma de explorar el miedo con una sonrisa. Incluso en Asia y Oceanía, donde las creencias eran completamente distintas. La noche del 31 de octubre se transformó en un evento de disfraces, luces y fiestas. El antiguo Samhain se había convertido en un fenómeno global, pero algo curioso ocurrió con su expansión. Cuanto más se extendía Halloween, más personas comenzaron a preguntarse por su origen. El ruido moderno hizo que muchos buscaran el silencio del pasado. Querían entender por qué esa noche nos atrae tanto, por qué el miedo se vuelve celebración, por qué encendemos luces en la oscuridad. Y al mirar atrás, todos encontraban la misma respuesta. Halloween no nació del terror, sino del respeto. En el principio, aquella noche no era una fiesta para reír, sino para recordar. Los antiguos celtas no encendían hogueras para asustar, sino para iluminar el camino de los que se habían ido. No se disfrazaban por diversión, sino para protegerse. No encendían linternas por estética, sino por fe. Era una noche para aceptar que la muerte no era el final, sino una puerta más del ciclo. Hoy, quizás el sentido se haya transformado, pero la esencia sigue ahí, escondida entre luces naranjas y canciones infantiles. Cada vez que un niño golpea una puerta y grita, «¡Dulce o truco!», revive sin saberlo un ritual de más de 2000 años. Cada vela dentro de una calabaza es el reflejo moderno de aquellas llamas que los druidas encendían en las colinas. Y cada sombra proyectada por la luz es un recordatorio de que no estamos solos en la oscuridad. Halloween es una noche de máscaras, sí, pero también de verdades. Nos recuerda que detrás de toda risa hay un pequeño miedo. Detrás de toda historia, una sombra que nunca se apaga. Es la fiesta donde el mundo de los vivos y los muertos se toca por un instante, donde lo antiguo y lo moderno se abrazan, y donde el ser humano, sin importar el lugar ni el tiempo, vuelve a hacer lo mismo que hizo desde el comienzo: encender una luz en medio de la noche. Y así, mientras millones de personas celebran entre risas, dulces y películas, los ecos del pasado siguen sonando. Entre el humo de las velas y el crujir de las hojas secas, todavía se oye el susurro del viejo Samhain, recordando al mundo quién fue el primero en celebrar el fin del verano y la llegada de la oscuridad. Halloween no es solo una fecha, es una herencia, un espejo del alma humana. Una forma de decir que no tememos al final, sino que lo aceptamos, con una sonrisa y una vela encendida, porque al final, cuando las luces se apagan y el silencio vuelve, todos somos lo mismo que fuimos hace miles de años. Viajeros entre dos mundos, caminando bajo el mismo cielo, en la noche en que los vivos y los muertos vuelven a encontrarse.